Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Hoy, miércoles 7 de junio. Y empezamos, como es usual, agradeciendo a nuestro auspiciador, Clínica Oftalmológica, TG Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. I address everyone in the world for whom life is a value. Today, the Russian occupiers have committed the biggest crime of ecocide on the Ukrainian land. Bien, acaban ustedes de escuchar al presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, en el que acusa a Rusia de haber cometido el peor crimen de ecocidio. ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere a la voladura de la represa de parte, ¿no? Una voladura parcial del muro de contención de la represa de Jakhovka, que está en la zona de Gerson, en el sur de Ucrania. Claro, los rusos desmienten que ellos hayan sido, pero todo apunta que han sido ellos, ¿no? Porque la hipótesis que hayan sido bombardeos ucranianos es poco creíble que esto vaya a provocar, digamos, los efectos de esa explosión. Y claro, efectivamente, ha inundado toda esa zona. Y por otro lado, la pregunta es qué va a pasar con la ofensiva ucraniana que justamente está programada, según se ha anunciado, en esa zona de Gerson. Pues eso es lo que vamos a ver. Los ucranianos dicen que en realidad pues, es un tema que lo tenían más o menos previsto y que eso no va digamos, a afectar la ofensiva que vayan a lanzar si ese era efectivamente el objetivo de los rusos. Estaremos muy atentos en los próximos días sobre la ofensiva. Un dato interesante respecto de la guerra, ya para concluir este tema, es que hay una empresa, Gazprom, la famosa empresa de gas de Rusia, que tiene su propia milicia, que está enviando soldados a combatir, pagados por ellos, ¿no?, al frente. Y son básicamente gente que está dedicada como tipo guachimanes, a los que les ofrecen plata, anda tú a combatir por un sueldo interesante, ¿no?, por un tiempo. O sea, no es solamente Wagner, el grupo Wagner, que es una milicia privada de mercenarios, sino también otros grupos, como en este caso la famosa empresa Gazprom, nada menos. En fin, cosas curiosas de la guerra. Pasamos ahora a Colombia. Petro petrificado, podría ser el título de la novela que se está proyectando, si se quiere, en Colombia. El viernes pasado nosotros informamos del robo, digamos, el escándalo que surgió en torno al robo sufrido por Laura Sarabia, ex jefa de gabinete de Petro, y se acusó a la niñera, en fin, el hecho que se la sometió a ella a una especie de maltrato. Después también las famosas chuzadas que acá se llaman, chuponeo y demás. Pero después este escándalo fue escalando cuando el señor Armando Benedetti, compañero de Petro y embajador de Colombia en Venezuela, comenzó a soltar una serie de afirmaciones, y lo último ha sido unos audios donde insinúa prácticamente de manera bastante clara que habría habido contribuciones de dinero sucio a la campaña de Petro, la campaña presidencial. Y bueno, ahí estamos hablando ya de palabras mayores, ¿no? Todo esto en medio, por supuesto, de una disputa entre él y Laura Sarabia, porque él se sintió de alguna manera maltratado, no le dieron el cargo que él quería, no se quería ir a Venezuela el embajador, que de alguna manera lo veía como lo están apartando del círculo del poder, insultos, lisuras, en fin, toda una serie de quejas, ¿no? Y en medio de todo esto, el señor insinúa esto, dinero sucio. Claro, con todo este escándalo, ahora lo que está pasando es que, por supuesto, se pide una investigación, y más grave todavía para Petro es que estas reformas legislativas que iban a estar en trámite en el Parlamento, que tienen que ver con la reforma de la salud, el informe de pensiones y también la reforma laboral, estas reformas con esto van a quedar paralizadas, ¿no? El único informe que fue discutido por lo menos una vez, y faltaban otros debates, es la reforma de la salud, ¿no? Una reforma muy controvertida. Pues con esto pues va a ser muy difícil que lo que queda de la legislatura, que son apenas 10 días, entiendo, se puede discutir nuevamente esa reforma y las otras reformas, ¿no? Vamos a ver cómo hace Petro un poco para reconstruir su gobierno, porque esto lo ha afectado tremendamente, ¿no? Ya que estaba debilitado antes, porque había decidido cambiar a su gabinete, formando un gabinete que era mucho más ideológico, ¿no?, que el anterior.
y había roto casi palitos con buena parte de su coalición. Había logrado una coalición con liberales, con conservadores, eso ya quedó atrás y ahora peor todavía. Así que en estos momentos el señor Petro va a tener que ver cómo relanza su gobierno. Tiene ahora una popularidad que según las últimas cifras, que ya era bastante baja, pues ahora parece que estaría en 26% de popularidad. Por supuesto que el señor Petro no pierde nunca la oportunidad de referirse a Castillo. Él dice que todas esas acusaciones contra él y los pedidos de investigación desde el Congreso viene a ser algo similar, una especie de golpe blanco, ¿no? Algo similar a lo que pasó, según él, con Pedro Castillo, que fue objeto, según él, de un golpe de Estado por el Congreso, ¿no? No pierda la oportunidad, por supuesto, pero bueno, la realidad es que efectivamente hay muchas cosas que aclarar respecto de este episodio y es obvio que lo que ha sufrido es un golpe político, no estamos hablando de golpe de Estado, sino un golpe político que lo debilita. Vamos a ver en quién se apoya ahora, ¿no? Para poder gobernar. En fin, son nuestros vecinos, tenemos que estar muy al tanto de lo que suceda ahí. Y ahora nos toca Senegal, un país africano, ex colonia francesa, como varias de la región, como pueden ver en el mapa, donde las cosas están complicadas también políticamente. Y eso tiene relación con el aparente deseo del presidente actual Macky Sall, que fue elegido el 2012 y por un mandato de 6 años se hizo reelegir después y vienen las elecciones del 2024. Lo que pasa es que en el interín había una nueva constitución promovida por él y entonces él está proponiendo lo que otros han hecho en el pasado. Fue el caso de Fujimori, fue el caso de Evo Morales y otros y también Costa de Marfil, por cierto, que dicen, oiga, yo fui elegido bajo la anterior constitución y ahora hay una nueva constitución. Y la constitución permite una reelección, ¿no? Pero no cuenta pues la primera elección, cuando yo fui elegido, no cuenta, porque es una anterior constitución. Ahora yo fui elegido en la siguiente elección bajo la nueva constitución y por lo tanto tengo derecho a una reelección. Entonces en la práctica significa que serían 3 mandatos. Eso que evidentemente no se sostiene, porque obviamente el espíritu de una constitución allá en Costa de Marfil, en Bolivia o acá en el Perú, es que solamente hay una reelección y no se puede decir no vale la primera elección. Entonces, claro, es una manera muy fácil de obtener 3 mandatos a la criolla, si se quiere, ¿no? Bueno, esta pretensión todavía no declarada está generando muchos problemas allá y sobre todo también en relación con tal vez su principal oponente, ¿no? El señor Ousmane Sonko, que es un político, alcalde en el sur del país, que ha sido condenado el 1 de junio por corrupción de menores y por lo tanto también queda inhabilitado para participar en elecciones. Ante esa sentencia, el 1 de junio, muchos de sus partidarios salieron a protestar en manifestaciones bastante fuertes y que finalmente generaron por la represión 16 muertos y decenas de heridos. Creo que algunos centenares incluso, 200, 300 heridos. Y además, eso coincide también con que otros opositores han sido condenados en los últimos años por otros delitos, uno por desviación de fondos, otro por enriquecimiento ilícito, en fin, todo eso no es de buen augurio respecto de cómo se porta este régimen, el gobierno del señor Macky Sall. Recordemos algunos datos de Senegal, que es un país chico, ¿no? Tiene una superficie de 196.712 kilómetros cuadrados, o sea, menos del 10% de lo que es el Perú, pero tiene una población que es la mitad del Perú, tiene 16.880.000 habitantes, casi 17 millones, o sea, la mitad, con una superficie que es menos de la 10ª parte, o sea, un país con una densidad poblacional muy grande, como muchos en África. Un país que además en términos de PBI por habitante se sitúa con $1.136 por habitante, nosotros 6.600. O sea, es un país obviamente más pobre que el nuestro y además con una deuda muy alta, deuda respecto al PBI de 73%. Y eso para un país pobre como es Senegal es inmanejable. Ellos deberían tener una deuda máximo 20% para que sea más o menos manejable, para que puedan pagar, ¿no?, mensualmente, ¿no?, intereses y todo lo demás. El Perú, que es un país de renta media, estamos en 32% de deuda respecto al PBI y eso sí es mucho más manejable, estamos bien, ¿no? Y eso implica que somos sujeto de crédito, tenemos una notación interesante, las tasas de interés que nos cobran no son tan altas, ¿no? Así que, pero Senegal, como tantos países africanos, tiene esa serie de
de problemas muy graves. Y pasamos ahora a nuestra sección Es bueno saber, y es bueno saber quién fue Roland Garros, o Roland Garros en francés. Se habla mucho en este momento porque, claro, es el nombre del torneo de tenis en Francia, donde, por cierto, había un peruano que le dio bastante bien, ¿no? Bueno, este señor nació en 1888, fue un piloto que antes de la Primera Guerra Mundial, como sucedía mucho en esa época, estos pilotos que hacían piruetas, ¿no?, en el aire, atraían muchos espectadores, y también, como sucedía mucho en esa época, hacía vuelos que eran para batir récords, ¿no? Se volaba de tal lugar a tal lugar, ¿no? Por ejemplo, una de sus hazañas fue volar del sur de Francia a Túnez en poco menos de 8 horas. En aviones de esa época, además era muy arriesgado, muchos morían en ese tipo de tentativas. Él logró hacerlo, en fin, se convirtió en una especie de héroe, digamos, de la aviación en Francia, un piloto, ¿no? Como por ejemplo también nuestro Jorge Chávez, en un momento dado, ¿no? Bueno, llega la Primera Guerra Mundial y él, por supuesto, se alista como piloto militar. Y ahí viene algo muy interesante. Él inventa la ametralladora de avión, porque antes los aviones volaban, entonces el piloto, no había ametralladora en ese momento, tenía para aviones, ¿no? Tenían su pistola o tiraban piedras, en fin, así atacaban esos aviones. Pero él inventa un sistema por el cual se puede disparar una ametralladora por la hélice, por el centro de la hélice se dispara y la hélice no es, o sea, las balas no alcanzan la hélice, simplemente siguen su curso. Fue un invento genial, ¿no? Y se le recuerda en gran parte por eso. Lamentablemente, fue en abril de 1915, su avión es derribado por la artillería antiaérea de los alemanes, no muere, logra más o menos aterrizar a duras penas, es capturado, los alemanes estudian el sistema, no conocían ese sistema y lo adaptan, y también los alemanes en ese momento comienzan a tener también la propia ametralladora para sus aviones. Roland Garros fue capturado, estuvo prisionero, se escapa finalmente después de 3 años de prisión y vuelve a combatir, a pilotear. Y lamentablemente a inicios de octubre sale a combatir y es derribado por un avión alemán y muere. Tenía menos de 30 años. Y cuando vienen estos torneos de tenis, la Copa Davis ya había, ¿no?, en los años 20, y Francia tenía un equipo bastante bueno, donde había un señor René Lacoste, que es lo de la ropa esta, ¿no? De ahí viene el nombre de esta ropa. Y bueno, en honor al señor Garros es que el estadio que se construye para la final que iban a jugar contra Estados Unidos, se le pone ese nombre, ¿no? Y ahí viene precisamente desde entonces el principal estadio de Francia para el tenis tiene el nombre de Roland Garros. Así que bueno, ahí tienen una historia bastante simpática. Hemos llegado al final de esta edición, nos reencontramos mañana. Chau, chau.